Saludos estudiantes, en este tutorial veremos vectores. Los vectores son arreglos unidimensionales de números o datos que comparten un solo nombre de variable y pueden ser accedidos por su índice, que es el lugar que ocupan en dicha variable, por decirlo así, y existen los vectores fila y los vectores columna. En MATLAB podemos definir un vector fila de la siguiente manera. Con la función InSpace indicamos un inicio, un final y el número de elementos que queremos que tenga. Por ejemplo, en este caso, 6. Y nos define el vector que inicia en 1, que termina en 4 y que tiene 6 elementos. Nosotros también podemos definirlos mediante corchetes rectos y escribiendo separado por espacios o comas los números de los elementos. Por ejemplo, el vector y el vector W nos crean vectores que son válidos. Para definir los vectores columna, basta con separar sus elementos con punto y coma. Aquí lo tenemos, el vector W es un vector columna y el vector V es un vector fila. Podemos intercambiar esta característica con el vector transpuesto. Por ejemplo, si el vector A queremos que sea el transpuesto de V, y vemos que A tiene los mismos valores del vector V, pero ahora en una forma de columna. Para acceder a los elementos que están dentro de un vector, solamente tenemos que utilizar los subíndices entre paréntesis. Por ejemplo, si tenemos el vector V aquí declarado y queremos que la variable A sea el elemento del vector V en el lugar 3, por ejemplo, ahora A vale 3 porque está en la posición 3. Para verlo más claramente, entonces tenemos claro que la posición 3 equivale al número 7. Aquí está, A vale 7. También podemos crear vectores extrayendo ciertos elementos de otro vector, indicando su inicio y su fin. Por ejemplo, queremos que el vector W tenga los elementos del vector V de la posición 2 a la posición 4. Y nos da como resultado el vector 6.5, 7 y 1. Podemos realizar operaciones con los vectores y escalares. Por ejemplo, podemos multiplicar un escalar por un vector y multiplica el escalar por cada uno de los elementos y lo guarda en otro vector. Podemos dividirlos
y divide cada elemento entre el número que le indiquemos. Podemos hacer que un número sea dividido entre cada elemento del vector y lo guarde en otro vector. Siguiendo la sintaxis, escribimos el número, punto, y la operación que vamos a hacer, en este caso la división. Nos devuelve un vector que va a ser 2 dividido entre 45, 2 dividido entre 6.5, 2 dividido entre 1. Podemos hacer igualmente con la multiplicación. Podemos hacer lo mismo con exponenciación. Por ejemplo, un vector, vemos que cada elemento sea elevado al cuadrado. Nos devuelve este vector. Si queremos que un número, por ejemplo 2, sea elevado a cada elemento del vector, para verlo más claramente, aquí los tenemos. También podemos realizar operaciones entre vectores siempre y cuando sean de la misma magnitud. Entonces tenemos el vector W, igualmente con 4 elementos. Podemos sumarlos, podemos restarlos, podemos hacer que cada elemento se multiplique por el elemento con el mismo índice del otro vector, utilizando la misma sintaxis. Entonces 45 por 2, 90, 6 por 1, 6, 6.5 por 6, 39. Podemos igualmente dividirlos. 45 entre 2, 22.5, 1 entre 6, 0.16. Podemos elevarlos a las potencias, por ejemplo el vector v elevado a la w, 45 al cuadrado, 6.5 a la 6, 7 a la 3 y 1 a la 6. También podemos realizar la operación producto escalar, pero necesitamos que un vector sea fila y el otro columna. Tenemos que el producto escalar es 156. Otras funciones que pueden ser de utilidad: la función sum, que suma todos los elementos de un vector. Entonces 59.5 es igual a 45 más 6.5 más 7 más 1. La función dot realiza la multiplicación de todos los elementos. La función max me devuelve el elemento máximo. La función min me devuelve el elemento mínimo.
la función length me devuelve el tamaño del vector. Nos dice que es un vector con 4 elementos. Si agregáramos uno más, nos dice que es 1,5. Nos dice que es 1,6 elementos. Podemos crear vectores predeterminados con ciertas funciones. Por ejemplo, un vector lleno de ceros. Escribimos filas, coma, columna. Entonces queremos dos filas, una columna, que sería un vector columna lleno de ceros. Y aquí está, con 2 elementos. Con 5 elementos. Si queremos que sea un vector renglón, intercambiamos los números, nos da el resultado. Puede ser con ceros, puede ser con unos, y puede ser con espacios vacíos.